Hola, bienvenidos al Neuma, el espacio donde todos, más allá de las diferencias que podamos tener, somos uno. O al menos eso intentamos. Hoy quisimos traer la propuesta de hablar de estigma en la enfermedad mental, en la salud mental, y también con la intención de hacer el ejercicio en qué partes de nuestra vida ejercemos el no derecho a estigmatizar a los demás. Vamos a ver qué es estigma y ampliamos. Gracias. Estigma. El dibujito ya nos dice mucho. Si buscamos en un diccionario qué significa la palabra estigma, nos va a aparecer marca o señal en el cuerpo, desdoro, afrenta, mala fama. El estigma es el conjunto de las actitudes y creencias desfavorables que desacreditan, que rechazan a una persona o a un grupo por considerarles diferentes. Tienen los estigmas importantísimas consecuencias sobre el modo en que los individuos se perciben a sí mismos, por lo que este proceso de estigmatización devalúa a las personas. El estigma y enfermedad mental. Ya con esto previo que dijimos, eh, vamos entrando bien en tema. Perdón por los ruidos, a esta hora es ruido de perros, motos, máquinas. Esto no es un estudio, son los horarios son los sonidos de este horario. Ya con esta introducción creo que está claro por dónde vamos. Estigma y enfermedad mental. Nos guste o no nos guste, la enfermedad mental está asociada a un prototipo social. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no se ajuste a lo que es en parámetros establecidos como lo normal, va a estar mal visto. Va a ser, por nuestra mente, juzgado, etiquetado. Esto no es lo correcto. Todo ese mecanismo en nuestra cabecita que nos hace decir esto está mal, esto no debe ser así, esto no es normal, como si existiera la normalidad, va a generar el estigma. Que el estigma es un conjunto de actitudes, ideas, conductas, creencias y prejuicios que suscita la enfermedad mental en nuestra cultura. ¿Por qué suscita la enfermedad mental en nuestra cultura el estigma? ¿Qué pasaría si en la Tierra todos tuviésemos el mismo comportamiento de una persona que convive en una situación en una circunstancia de vida con una esquizofrenia? Si todos tuviésemos las mismas conductas, eso sería lo normal. Entonces, lo que nosotros vamos desde nuestra mente analítica, hemisferio izquierdo, lo que nosotros vamos rotulando como que no es lo que suscita en sí la enfermedad. Porque si no, somos todos seres humanos con conductas diferentes. Si tuviésemos esa apertura mental.
El estigma en la enfermedad mental se caracteriza por desterrar y culpar a las personas que tienen enfermedades mentales, tomando como justificación la misma enfermedad. Se caracteriza por asociar actitudes negativas a las personas que sufren alguna enfermedad, aunque no se conozca a la persona o no se haya comprobado si estas características o comportamientos son reales. Discriminar a personas con historia de enfermedad mental, incluso si ya están recuperados. Y se caracteriza también por discriminar y rechazar no solo a quienes tienen la enfermedad mental, sino también a su entorno más cercano, familiares y amigos, así como a los profesionales y agrupaciones que ayudan a estas personas. Siempre escuchamos decir, estás para el neuropsiquiátrico, trabajás con los locos, ¿cómo te animás a hacer esa tarea? Somos personas, somos personas, somos personas con conductas diferentes. Tenemos que empezar a entenderlo. Pero si ya en la vida misma nos vamos poniendo etiquetas, el borracho, la borracha, el vago, si en la vida ya, porque las personas no tienen nuestro estilo de vida, nuestra conducta, ya vamos poniendo etiquetas, en la salud mental, ante la enfermedad mental, ¿cómo no lo vamos a hacer? Esto es lo que nos lleva a una situación de analizar cuán válido es el juicio para poder vivir un estilo de vida de no juicio, sin juicio. Que esto no significa decir qué está bien o qué está mal. No pasa por ahí. Pasa por decir, ¿quién soy yo para juzgar? A ver, las enfermedades mentales no andan buscando personas para hacer daño. Algunas sí, y esas hay que contenerlas. Y para eso existimos los agentes de salud. Pero no podemos juzgar porque sí gratuitamente. El estigma es justificado por teorías de debilidad moral, justificado por peligrosidad, contaminación y culpabilidad, y otras creencias erróneas. Difundido a través de estereotipos sociales sobre la enfermedad mental que se reflejan en el lenguaje. Se usan términos como psico, maníaco, esquizo, bipo, con significado peyorativo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Sos un bipo. El otro día, sin ir más lejos, escuché una canción de esas modernas que el estribillo dice, sos bipo, bipo, bipo. Entonces, guarda, yo no juzgo a quien escribe esas letras y a quien las canta, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que sufren eso de verdad y no tienen la misma fortaleza psíquica para entender o interpretar esos estribillos, esas canciones. Yo creo que estamos llegando a una línea muy delgada, desde mucho, pero cada vez vamos como a tomarnos las palabras con una ligereza sin pensar el daño que podemos producir y el egregor social que estamos creando. El estigma es reforzado por la utilización política de la psiquiatría, que es un instrumento de control social. Por ejemplo, un neuropsiquiátrico. Si estás loco, te encierro. Nos guste o no nos guste, la utilización política legal de la psiquiatría
es un instrumento de control social. Lo que yo no veo bien acorde a los parámetros sociales establecidos, lo encierro. ¿Cuál es el mecanismo del estigma? Por un lado tenemos al que estigmatiza y por otro lado tenemos el que es estigmatizado. El que estigmatiza en un nivel cognitivo, ¿qué pasa? Se produce el estereotipo. El estereotipo es un conjunto de creencias, en gran parte erróneas, sobre los miembros de un determinado grupo. En este caso, en el que estamos hablando, enfermos mentales, personas con una circunstancia de vida donde la mente los supera. Entonces, conjunto de creencias en gran parte erróneas sobre los miembros de un determinado grupo que sesgan la percepción, memoria y valoración de su conducta. En un nivel afectivo, ¿qué se produce en el que estigmatiza? El prejuicio, que es una predisposición positiva o negativa hacia los miembros de ese grupo. Y en un nivel conductual, ¿cómo se ve esto? El estereotipo y el prejuicio, en discriminación, que son acciones positivas o negativas hacia los miembros del grupo. Entonces, en el que estigmatiza se producen tres aspectos. El estereotipo en un nivel cognitivo, en un nivel emocional ese estereotipo produce un prejuicio y en un nivel de acción se produce la discriminación. Ahora, ¿cómo responde el que es estigmatizado a estos tres aspectos? En cuanto al estereotipo dado por el afuera, la persona estigmatizada aprueba el estereotipo. Es cierto, soy débil e incapaz de cuidarme yo mismo y le hacen honor a esa conducta. No porque quieran, sino porque el afuera es muy violento. No digo que el afuera es malo, digo que el afuera, por ignorancia de determinadas cuestiones, es violento. ¿Cómo responde el estigmatizado al prejuicio? La aprobación del estereotipo le lleva a reacciones emocionales negativas. Por ejemplo, disminuye su autoestima, su autoeficacia, disminuye todo lo que tiene que ver con su persona, su amor propio. ¿Y la discriminación cómo va a actuar? Y bueno, a causa de las reacciones emocionales negativas, las personas pueden autodiscriminarse, que esto se ve cuando fracasan en buscar un trabajo o aprovechar oportunidades para vivir independientemente. ¿Por qué? Porque están siendo fieles al estereotipo. Soy débil e incapaz de cuidarme yo mismo. Por ende, si yo me siento débil, no me estoy queriendo y no voy a ser eficaz si me siento débil. Y si yo me siento débil y encima me siento con poco amor propio, ¿cómo voy a encontrar un trabajo? ¿Cómo voy a encontrar ganas de hacer o tener oportunidades para vivir? Acá en un cuadrito, el estereotipo, por ejemplo, yo pienso en un nivel cognitivo, la persona con enfermedad mental es violenta, cosa que es totalmente falso. Si está compensado, es falso. El estereotipo lleva al prejuicio, que viene de la emoción. ¿Cuál es la emoción? El miedo. Siempre el miedo. Y el prejuicio nos lleva a la acción, que es la conducta de evitación. Entonces, la persona con enfermedad mental es violenta, me da miedo, entonces lo evito. El estereotipo responde a la mente, el prejuicio responde a la emoción y la discriminación responde a la acción.
Estos estigmas se desarrollan tanto en la cultura como en el propio enfermo. Las actitudes negativas de los pacientes en relación a la enfermedad mental pueden afectar seriamente sus vidas. Los pacientes convierten sus propias creencias personales de desvalorización y discriminación hacia los enfermos mentales en una expectativa personal de rechazo y adopta estrategias para evitar esto. Un efecto negativo sobre sus habilidades para desenvolverse socialmente. Los pacientes que temen al rechazo y adoptan una estrategia de evitación ven su red de sostén reducida casi exclusivamente a su grupo conviviente. El estigma genera en la persona percepción negativa de las propias habilidades y capacidades, baja autoestima, desmoralización, conductas de evitación, dificultad para relacionarse con los demás, disminuye la capacidad productiva, reduce la red social de apoyo, produce pérdidas de ingresos económicos y produce una sobrecarga del grupo de convivencia. ¿Cuáles van a ser entonces las consecuencias del estigma? Como ya lo venimos planteando, el estigma repercute directamente sobre la persona afectada y sus familiares. Y todo lo que más o menos hemos dicho. Disminuye la autoestima, favorece el aislamiento, dificulta la petición de ayuda, dificulta la aceptación de la enfermedad y genera sentimientos de culpa y vergüenza en el paciente. Influye en el tratamiento, aumentando los abandonos y dificultando la adherencia terapéutica. Porque las personas dicen, no, porque me van a etiquetar, voy a ser el loco de la familia, del barrio, del trabajo. El estigma repercute indirectamente como barrera al acceso a servicios o al ejercicio de derechos, que son dificultades en el proceso educativo, dificultades en el empleo, dificultades en la vivienda, dificultades en la participación social. Y repercute sobre los servicios de salud mental. ¿Por qué repercute sobre los servicios de salud mental? Una, porque generalmente están mal vistos y, ahí están los locos, trabajas con chiflados, trabajas... entonces, repercute también muchas veces en un nivel político-económico, porque hay partes de sociedades que no quieren sostener todas estas instituciones. Y pensemos, ¿cómo un niño en su escuela primaria o un adolescente en su escuela secundaria van a atreverse a pedir ayuda a un acompañante terapéutico, a un psicopedagogo, a un psicólogo, si está mal visto? Si está mal visto. Por todo lo que eso trae, ¿no? Porque el estar mal visto en un nivel escolar trae violencia, trae acoso, trae bullying. O sea, todo lo que implica. Cómo un ser humano se va a desarrollar en un empleo o en la vida social misma si está siendo fiel a un estereotipo que el afuera le marca y le remarca. El estigma aleja a la persona que lo sufre de la búsqueda de su salud mental y emocional. El estigma hace que se encierren en sí mismos. El estigma es una maquinaria muy peligrosa. El estigma es una enorme causa de suicidio. Sí, el estigma
con todo el aparato que tiene, todo el mecanismo que hemos visto, es una enorme causa de suicidio en jóvenes, adolescentes y también en adultos. Y no se trata con esto que decía de los estribillos de canciones o de el bipo psico, esquizo, neurótico, loco, loca. No se trata de ser hipersensible eh, a los términos. No se puede ser tan sensible en la vida. Bueno, sí, uno tiene la capacidad de desdramatizar las palabras y darles la importancia que tienen y de quién vienen muchas veces. Entonces, no se trata de eso, se trata de empatizar con la persona que no tiene esa capacidad psíquica. Y no se trata de lástima a la persona que no la tiene, se trata de empatía real, se trata de amor. La cuestión del estigma es muy, muy delicada. Como les decía antes, imagínense si, si en la vida nos pasamos etiquetando, enjuiciando a personas que están normales, ¿cómo no lo vamos a hacer con personas que padecen una situación de enfermedad mental? Entonces ahí es donde entra el ejercicio de decir, yo, ser insignificante, porque el universo es tan grande. Yo, ser insignificante, nací juez, nací Dios para decir esto está bien y crear toda esa... La ignorancia, sí, no es maldad, pero la ignorancia de todo eso nos hace ser violentos. No quiero decir malos, pero nos hace ser violentos. Esto es un ejercicio, este tema me lo propuse traer porque en mi trabajo es muchísima la cantidad de estigmas, porque a veces el estigma también es intrafamiliar. Entonces, tengamos cuidado. A veces escucho también hablar a colegas que, por ejemplo, hablan del el psicópata narcisista. Yo no voy a justificar a un psicópata narcisista, pero no podemos hablar despectivamente, peyorativamente de un narcisista. No estoy diciendo con esto que una persona que está al lado de un narcisista tiene que quedarse al lado, pero hay que buscar. Está bien, tenemos un sistema de salud mental todavía muy, muy carente, pero hay que ayudar. Hay que ayudar a esas personas. Si bien hay patologías que no tienen cura, hay redes de contención para que no hagan daño que a la larga les hace daño a sí mismos. Entonces hay que tener cuidado cuando un agente de salud habla peyorativamente o despectivamente de una patología mental. No somos jueces y somos todos seres humanos y todos tenemos una función en la Tierra. No quiero hacerlo más largo, les agradezco por acompañarnos. Un cálido saludo, nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Todos somos uno.